Bienvenidos a todos los que están escuchando en este canal del Centro Cristiano de Oración y en esta nueva etapa, un nuevo estudio que vamos a tener todos los domingos a las 18 horas por parte de la pastora sobre sanidad interior. Así que bueno, los invitamos a todos a participar. Esta es la clase de introducción a este tema y como dice nuestra propaganda, si alguna vez te mintieron, si alguna vez te sentiste triste, si estás decepcionado, si no podés perdonar y muchos temas más vamos a tratar en este curso para que tu corazón y que tu vida interior pueda estar tan sana como el exterior. Es tan importante estar sanos espiritualmente, estar sanos en nuestras emociones como estar sanos de cualquier enfermedad. Así que te damos la bienvenida a todos, al que está escuchando, y los esperamos el próximo domingo también en el canal Centro Cristiano de Oración. Le damos la bienvenida a la pastora y también a Alejandro, y que nos va a dirigir en una oración, y después continuamos, o sea, comenzamos con este nuevo estudio. Amén, amén. Señor, te damos gracias en esta tarde porque podemos estar nuevamente reunidos, Señor, para estudiar la palabra a través de tu sierva, la pastora Estela. Queremos pedirte que una doble unción caiga sobre su vida, sobre su mente, sobre su boca para este tema tan importante, tan necesario de tratar en estos días donde hay mucha angustia. Estamos terminando un año donde fue muy difícil para todos, principalmente con la mente, con los sentimientos, con todo lo interior. Así que te pedimos que nos hables, que nos bendigas en esta tarde y entregamos en tus manos este nuevo curso, que sea de bendición para todo aquel que entre al canal del Centro Cristiano de Oración y pueda disfrutarlo, pueda ser sanado por ti, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pastora. Amén. Amén. Les saludo a todos con la paz del Señor y con agradecimiento también al Señor por permitirnos continuar enseñando su palabra y ahora con un tema muy actual, como estaba diciendo Alejandro. Hemos pasado un año muy difícil y hay muchas cosas que han sucedido en el interior de las personas. Y bueno, el tema central que vamos a estar tocando sería el tema involucrando la sanidad interior. Pero hoy vamos a tener un subtema que es conociendo nuestro ser. Y está basado en Primera de Tesalonicenses 5:23, que después entonces vamos a estar leyendo. Entonces, hoy vamos a tener como una introducción y como dije, hoy solamente vamos a dar algo para conocer nuestro ser, porque si no conocemos cómo nosotros fuimos creados por Dios y cómo se conforma nuestro ser, entonces no vamos tampoco a comprender la forma en que podemos solucionar todos esos problemas, esas heridas. Entonces, lo que vamos a desarrollar es solamente, como dije, una introducción. Y para poder examinar nuestro ser y muchas veces entender lo que nos está sucediendo, por ejemplo, como estamos hablando, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, e incluso, ¿por qué no también en nuestro cuerpo físico? Debemos saber qué dice la Biblia respecto a cómo fuimos creados. Entonces podemos decir, en primer lugar, que Dios creó el universo. Dios que creó el universo lo hizo de tal manera que pudiera funcionar ordenadamente y para eso puso leyes. Entonces, como ejemplo, hay muchas leyes, pero por ejemplo, la ley de la gravedad. Bueno, así como Dios creó este mundo perfecto para que funcionara normalmente, así también Dios creó al hombre. Ahora, cuando me refiero a hombre, me refiero en forma genérica, ¿no es cierto? Por decir hombre y mujer. Entonces,
Dios entonces creó al hombre con 3 áreas o partes distintas, pero todas bien coordinadas. Entonces, también integradas, a su vez, diseñadas cada una para funcionar en un orden correcto, así como el universo, y también interrelacionadas. Entonces ya tenemos en pantalla lo que nos va a ayudar a visualizar, porque como es un tema un poco que no es fácil muchas veces para entender todas estas áreas, pero con una imagen así que tenemos en pantalla, con un gráfico, entonces va a ser súper fácil poder entender lo que vamos a hablar hoy. Y como ya dijimos, en modo de una introducción. Entonces vamos a dedicarnos a conocer estas 3 partes y entender cómo funcionan, o mejor dicho, cuál es la función de cada una. Entonces, cuando tengamos claro, bien claro este tema, vamos a entender mejor el tema de la sanidad interior. Así que esto es una base para los siguientes temas. Para decir que nuestro ser se compone de 3 partes, ¿en qué nos basamos? Bueno, nos basamos en la palabra de Dios. Y tenemos en Primera de Tesalonicenses 5:23 que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Acá viene cómo estamos compuestos. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y también Amén. acá tenemos que acentuar, digamos, que dice que tenemos que guardarlo irreprensiblemente, que quiere decir que no tenga nada que se le pueda reprender. Así que por eso vamos a estar viendo todo en base a este texto de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, vemos que de acuerdo a este pasaje, así como nosotros tenemos en pantalla, está compuesto por 3 áreas o 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Como base nosotros leímos en Primera de Tesalonicenses, pero quiero decirles que hay muchos pasajes más. Podríamos mencionar muchísimos pasajes que hablan de la mente, que hablan de la voluntad, que hablan del espíritu. Pero con este de Tesalonicense vamos a basarnos por lo menos en el día de hoy. Entonces, cada parte con la cual Dios nos ha creado tiene una función distinta. Todas son importantes, pero no recalquemos bien, no separadas las una de la otra, ya que funcionan en una forma interrelacionada cada uno. Así que esas 3 áreas, esas 3 partes nos hace seres integrales y obrando en orden y también en unidad. Entonces vamos a comenzar por la función del espíritu. Y tenemos una traducción del hebreo, del idioma en que fue escrito originalmente el Antiguo Testamento, que es la palabra ruach neuma. Y esta palabra significa aire en movimiento, o también significa viento o aliento. Esa palabra primera, ruach, es la señal o es el hálito de vida o es el soplo de vida. ¿Por qué? Eso porque nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, esta es la traducción la traducción del Antiguo Testamento, ya que estamos leyendo en Génesis. Entonces, el espíritu en primer lugar es la parte eterna de nosotros, que va a continuar en la eternidad.
después que nuestro cuerpo físico, el cuerpo que hoy nosotros tenemos, termine aquí en la tierra, entonces nuestro espíritu es lo que vuelve al Señor. Y también lo basamos en la palabra, porque dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, bien clarito tenemos en la palabra que nuestro espíritu es eterno y es dentro de todo nuestro ser, es lo único eterno que vuelve a Dios, ¿no es cierto? Y también porque leímos ahí en Génesis que dice que no formó del polvo de la tierra. Y por eso después dice que y el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu no. El espíritu vuelve a quien lo sopló, y Dios sopló. Cuando nosotros nacimos, en el momento de nacer, fue por un soplo de Dios. Entonces, el espíritu es el medio por el cual el hombre, o mediante, digamos, el cual entendemos las verdades espirituales. Y el espíritu es lo que nos relaciona con Dios. Por eso es muy importante entender esta parte para que después nosotros podamos entender todo lo demás. Eso vamos a estar repitiendo un poco. El espíritu, entonces, es la parte que trata también con la vida moral, y la vida moral trata con nuestro comportamiento, que está basado en los principios de Dios, ya que por el espíritu también sabemos lo que está bien y lo que está mal. Muchas personas dicen, no, yo no sabía, yo no sé lo que... No, el espíritu es lo que nos hace saber perfectamente lo que está bien y lo que está mal, para que nosotros podamos tener una vida moral conforme a la voluntad de Dios. Y en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, y después sigue y señoree sobre los peces, sigue un poquito, pero en el 27, el siguiente, vuelve a decir, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y hay otro también versículo más que podemos, para confirmar esto, también siempre en Génesis, el capítulo 5, el verso 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Por eso, entonces, repetimos que nuestro espíritu es lo que se relaciona con Dios, es lo que nos hace entender el bien y el mal. Y también leemos en Juan algo muy interesante, en Juan 4:24, que dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, y acá yo quiero detenerme un poquito a explicar este texto, porque cuando nosotros leemos este texto y lo leemos de corrido, sin respetar las comas o los puntos, entonces de repente no entendemos bien lo que dice este versículo, pero acá hay una revelación de lo que estamos hablando, porque dice, Dios es espíritu, hay un punto y coma. Y los que le adoran, ¿quiénes son los que le adoran? Nosotros. Dios espera que nosotros le adoremos. Hay una coma. Y que dice, y en verdad, Dios. Hacemos una pequeña pausa. En nuestros problemas. El espíritu también es lo que nos diferencia de los animales.
el espíritu del hombre fue creado para tener comunión con Dios, y por eso Dios nos hizo seres espirituales, y si dejamos que Dios controle nuestro espíritu, todo nuestro ser va a estar equilibrado en el propósito por el cual fuimos. Aquí yo tomé un ejemplo de Adán. Cuando Adán fue creado perfecto, Adán fue creado para tener comunión, ser feliz, para realizarse como una persona feliz, ¿no es cierto? Pero cuando él desobedeció, perdió este equilibrio o el orden de Dios. Su alma, ¿qué pasó con su alma? Se interpuso antes que el espíritu. Y cuando obedecemos primero a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios pensamientos, sentimientos, entonces ya no estamos poniéndonos en un orden que es correcto, como Dios nos ha formado. Por eso leímos en Tesalonicense que dice primero espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener bien relacionado esto. Aquí todo es importante, pero vemos en el pasaje bíblico que el espíritu está primero, porque no nos olvidemos que el espíritu, como dijimos al comienzo, el espíritu es lo único eterno que nosotros tenemos y que va a continuar después de la vida. Entonces pasamos a la función del alma, que también encontramos una traducción, pero en el Nuevo Testamento, dijimos ya que el Antiguo Testamento, el original fue escrito en hebreo, pero el Nuevo Testamento en griego. Entonces en el Nuevo Testamento tenemos la palabra suche, que significa alma o vida. Entonces continuamos viendo, a ir en pantalla, nuestro diagrama, y el alma entonces vimos el espíritu ahí en el centro, ¿no es cierto? Que está marcadito con una flecha. Ahora vamos a ver esas tres partes. El alma puede analizarse así. Nuestra mente se relaciona con lo que pensamos. Nuestras emociones se relacionan con lo que nosotros sentimos. Y nuestra voluntad está relacionada con lo que nosotros escogemos, ¿no es cierto? Con lo que decidimos todo el tiempo. Entonces el alma nos hace consciente de nuestro alrededor y también nos hace tener conciencia de todas las relaciones que nosotros tenemos aquí en la tierra. Podemos leer por lo menos un texto, porque como dije al principio, este tema tiene muchísimos textos, estamos basando todo en la palabra, pero voy a leer uno nomás para cada área que estamos viendo ahí en la pantalla. En mente, Proverbios 2:10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Entonces, ¿qué vemos aquí en este texto? Que la sabiduría que está en la mente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo la vemos aquí en este texto? Como parte del alma. Vieron que está interrelacionado, ¿no es cierto? Después también dice Proverbios 13:19. El deseo cumplido regocija mi alma. Otra vez está involucrando, y el deseo, ¿qué es? Son las emociones, ¿no es cierto? Son las emociones que nosotros tenemos, que nos regocijamos con algo que nos está haciendo muy felices en nuestras emociones, pero ahí lo está relacionando otra vez, que está dentro del alma. Y la voluntad, leemos en Proverbios 15:32, que dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Entonces, otra vez, para tener disciplina, la disciplina la ejercemos con nuestra voluntad, que es nuestro libre albedrío. Justamente la voluntad es nuestro libre albedrío, podemos como decir también, la libertad de escoger, ¿no es cierto?
Y porque Dios, por ejemplo, Dios nos podría haber hecho de otra forma, de otra manera en la cual Él pudiera tener un control sobre nosotros, ¿no? No nos hubiera dado esa voluntad para que nosotros podamos decidir. O como hoy nosotros vemos que se construyen robots, que entonces con un control esos robots hacen lo que la persona programa en su control para que el robot haga. Pero Dios no nos hizo así. Dios nos hizo para que nosotros podamos tener nuestra propia voluntad, la libertad de escoger lo que queremos pensar, también aún hasta sentir como nosotros querramos sentir. Y en el Nuevo Testamento vemos esta área también de la voluntad. ¿En dónde lo vemos? Cuando Dios le dice a su pueblo en Levíticos 1:3, le dice, de su voluntad le ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Se está refiriendo aquí a que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía que llevar una ofrenda a la puerta del tabernáculo, que era el lugar de reunión. Pero no dice ustedes sí o sí, dice a voluntad tenían que llevar esa ofrenda. Y Dios sabe lo que es mejor para el hombre. Y cuando nosotros permitimos que Él gobierne sobre nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida, entonces llega a ser tal cual como Dios la propuso, o sea, que Dios propuso que fuera. Él desea para nosotros lo mejor. Lo que Él se propone para nosotros es lo mejor, porque el Salmo 1 dice que seremos felices, que seremos bienaventurados andando en su camino, porque Él nos creó para ser felices, para caminar en sus propósitos, que siempre sus propósitos es para nuestro bien, para que nosotros seamos felices. Cuando el alma no está funcionando armónicamente, así como no lo hizo Adán, es cuando nos damos cuenta que algo no está bien en nuestro ser. Y ahí es donde nos encontramos con las luchas internas, nos encontramos con problemas que son difíciles y no sabemos cómo solucionar. Entonces, el alma tiene que estar en armonía entre sí. Y ahí ya vemos cuál sería la armonía, ¿no es cierto? Porque ahí lo vemos bien graficado, que tiene que estar en armonía la mente, la voluntad y las emociones. Pero eso va a ser, por eso va a ser importante que nosotros, para poder entender los temas siguientes, hagamos este estudio, pongamos esta base que nosotros ahora estamos poniendo. Y pasamos al último, que es el cuerpo. El cuerpo es la parte material del hombre, es el cuerpo, sería, por decirlo de alguna manera, nuestra caja terrenal. También podemos decir que nuestro cuerpo hospeda a nuestro espíritu y a nuestra alma, y durante todo el tiempo que nosotros tengamos que estar aquí en la vida. O sea, que es el hogar, nuestro cuerpo es el hogar presente de nuestra alma y de nuestro espíritu. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, el cuerpo está sujeto a la muerte, está destinado a morir, porque leemos en Hebreos 9:27 que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lamentablemente, la muerte entró a nuestra humanidad por el pecado de Adán y Eva. Si Adán y Eva no hubieran pecado, hubieran vivido eternamente con todo su ser, con su cuerpo, con su alma, con su espíritu,
en una forma personal con Dios, pero mediante el pecado nuestro cuerpo, entonces físico, tiene que morir y nuestro espíritu volver a Dios. El cuerpo relaciona al hombre con el mundo material, con lo que nos está rodeando, y es el contacto también que el alma, o sea, que nuestro interior es el contacto que tiene hacia el exterior. La vida en sí la tenemos por el soplo de Dios, así como lo hemos leído, ¿no es cierto? Y es una vida interna. O sea, nadie puede ver mi espíritu. Nadie puede saber lo que sentimos o lo que estamos pensando. ¿Por qué? Porque eso corresponde a la vida o la parte de nuestra vida que es inmaterial, que no se ve, que es espiritual. Ahora, esta vida interna usa nuestro cuerpo material, físico, para relacionarse con el exterior. Es decir, que podemos a través del cuerpo hablar. Y cuando hablamos, sacamos algo de nuestro interior, y al hablar estamos expresando lo que estamos pensando. Por eso el alma necesita el cuerpo para poder relacionarse con el exterior, ¿no es cierto? Entonces, así podemos expresar, y también podemos expresar lo que estamos sintiendo. De repente, cuando doy un abrazo, en mi forma de expresar mis sentimientos, expresar mis emociones. Bueno, y ahora aquí vamos ya prácticamente finalizando, y repito algo. Dios nos hizo para que nuestro espíritu, alma y cuerpo funcionen correctamente en unidad y también interrelacionadas todas esas áreas. Entonces no podemos separar una de la otra. Por eso ahí vemos todo en círculo, todo tiene que estar, así como estamos viendo en pantalla, nuestro espíritu, nuestra alma, que involucra a nuestra mente, nuestra voluntad y emoción, y nuestro cuerpo, todo tiene que estar coordinado. Bueno, de hecho, que nos quedaría mucho más por decir referente al tema. Yo sé que a lo mejor nos quedamos con un poco de ganas de poder saber, estudiar algo más, pero en nuestro próximo estudio, y con la ayuda del Señor también, con la dirección del Señor, estaremos hablando el próximo estudio, hablando sobre los pasos muy importantes que debemos dar para obtener esa sanidad interior. Y cuando decimos sanidad interior, nos referimos a lo que presentamos hoy justamente, ¿no es cierto? Que es nuestra condición interna de nuestro ser, que nos relaciona al exterior, y muchas veces tienen heridas, nuestras emociones, también nuestra mente, nuestros pensamientos. Así que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga inspirando y ayudando, y yo sé que vamos a tener mucha liberación en las próximas clases. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén, amén. Damos gracias a Dios porque podemos iniciar este tema tan profundo, ¿no? De poder conocernos un poquito más, cómo estamos formados, cómo fuimos formados. Y sin duda que Dios hace todas las cosas perfectas. Amén. Y por eso estamos creyendo que en esa perfección el Señor nos va a llevar por el camino correcto, nos va a mostrar cuáles son las fallas, cuáles son las debilidades, cuáles son las cosas que tenemos que mejorar. Así Amén. que pedimos al Señor que Él bendiga tu vida en esta tarde, que puedas disfrutar de este video. Si ya lo has visto, te pedimos que le des un me gusta, que lo compartas. Si conoces a alguien que está triste, que está con alguna depresión, con algún problema de tristeza,
que puedas compartir esto para comenzar a estudiar sobre este tema y, como decía la pastora, recibir liberación en el nombre de Jesús. Amén. Silvia. ¿Qué más decirles? Los esperamos el próximo domingo a la misma hora. Y bueno, que sea una bendecida semana para todos. Gracias, pastora, y nos vemos el próximo domingo. Vamos a orar para despedirnos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este nuevo estudio. Te damos gracias por este nuevo tiempo, Señor, que nos presentas para poder, Padre, a través de tu palabra, aprender a sanarnos, Señor. Tú eres nuestro sanador. Ahora te pedimos que cada domingo podamos estar aprendiendo y abriendo nuestro corazón para que tú entres y perfecciones y limpies y sanes, Señor, todo aquello que está dañado. Ponemos este curso en tus manos, a cada persona que esté escuchando en tus manos, y que esto sea de bendición para todos. Gracias. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga a todos. Amén. Bendiciones y nos vemos. Nos vemos.